Iniciando la grabación a las 6:58 p.m. Buenas tardes, noches con los que van ingresando. Esperamos unos momentos para que llegue más gente.
Buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchas, César? Sí, Luis, te escucho. ¿Me Sí escuchas se bien? escucha, Luis. Conforme. Ok. ¿Todo listo, César? Listo, yo creo que empezamos. Ok. Buenas noches con todos. El día de hoy nos toca la participación de César. Adelante, César. Ok, gracias Luis por el pase. Déjame comparto mi pantalla y la presentación. Tu. Así es. ¿Me confirman por favor si se ve la pantalla? Está empezando a verse, se ve. Listo. Ya. Pero se ve el... Ajá, ahorita pongo la presentación. Listo, se ve. Ok. Ahí pongo a presentar. Bien, buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, mi nombre es César Cruz, soy electrónico y hoy día voy a hablarles un poco de microcontroladores ARM. He tratado de sintetizar, bueno, he sintetizado bastante en realidad la parte teórica, pero me parece muy importante hablar de ARM en sí, de la empresa, un poco de las arquitecturas, para ver qué es el valor agregado que trae este tipo de microcontroladores frente a otras, frente a otro tipo de microcontroladores, ¿no? Entonces, en la primera parte vamos a hablar un poquito de eso, un poquito de parte teórica, no tanto historia, y voy a tratar de hacer unos cuantos demos con las placas que tengo aquí. Y entiendo que no son tan populares las placas que trabajan con ARM, pero tengo aquí unas de ST Microelectronics y una basado en XP, y esas son las que voy a mostrar. Bueno, empecemos. Antes quisiera saber si es que alguien sabe qué hace ARM, la empresa ARM, cuál es su core de negocio. No tengo acceso al chat, pero a ver ahí si es que alguien conoce. Voy a bajar mejor el chat para tenerlo ahí, a ver si... Listo. Fabrica microcontroladores, dicen por ahí. Ya, diseños. Bueno, ARM en realidad no tiene una fábrica como tal de microprocesadores o microcontroladores, ¿no? El core de negocio de ARM es el diseño de procesadores, ¿no? Ellos diseñan la arquitectura de un procesador y posteriormente la dan a empresas como ST Microelectronics, Texas Instruments, NXP. Entonces, estas empresas lo que hacen es le agregan sus periféricos, le agregan memoria, en base a la arquitectura que les da ARM, ¿no? Y obviamente ARM en base cobra pues, regalías por el uso de sus arquitecturas. Entonces, ARM diseña procesadores o los CPUs, que comúnmente se conoce así, y pues alrededor de eso, estas empresas fabrican su propio, ¿no? su propio microcontrolador, ¿no? En base a los periféricos o requerimientos de memoria que ellos vean conveniente. Entonces, ese es el core de negocio principal de ARM. A ver, aquí estoy. Bien, entonces, ¿qué es ARM? Por las siglas, que en realidad nos explican las familias que tiene ARM.
dentro de esos tipos de microprocesadores. Los primeros que tenemos son los Cortex-A. Estos procesadores son de alto rendimiento, principalmente trabajan con sistemas operativos. Ahí puse unas imágenes referenciales de en qué tipo de dispositivos podemos encontrar la familia de los Cortex-A. Decimos que son para dispositivos de propósito general porque se pueden realizar diferentes funciones, ¿no? Ponía el caso de un celular que puede funcionar como cámara, puede funcionar como reproductor de audio, o las diferentes aplicaciones que yo le pueda poner encima, ¿no? Una consola de videojuegos igual, ¿no? Que puede realizar tareas de videojuegos o reproductor de música. Y la tarjeta ampliamente conocida y popular, el Raspberry Pi, que como sabemos también está basado en un Cortex-A, ¿no? Entonces, Cortex-A está orientado a soportar sistemas operativos y está pues utilizado más en dispositivos de propósito general, ¿no? O de propósito diverso. Ese sería el primer grupo, familia de los Cortex-A. Luego tenemos los Cortex-R, o de real time. Estos procesadores pues están más orientados a trabajar en tiempo real, es decir, se usa más pues, en equipos críticos como cohetes o equipos médicos. Y este tipo de procesadores también soportan sistemas operativos como Linux, pero son distribuciones especiales orientadas a este tipo de arquitectura, ¿no? Eh, bueno, ahí el tema de la latencia y el manejo de los tiempos es muy crítico y pues principalmente se hace uso de este tipo de procesadores para este tipo de aplicaciones. Y bueno, el que vamos a comentar un poquito más hoy día es la familia de los Cortex-M. Estos pues son para dispositivos de consumo masivo, equipos compactos y principalmente pues están hechos para trabajar en código C. Sí, dentro de esta familia pues podemos encontrar los Cortex M0 o M0+, que podemos encontrarlos en equipos de bajo consumo, y las familias un poquito de mayor gama, que son los Cortex M3, los Cortex M4 y los Cortex M7, ¿no? Entonces, estos ya tienen un mayor performance, tienen más funcionalidades, más instrucciones. Incluso la familia de los Cortex M4 y M7 ya están orientados a procesamiento digital de señales y, bueno, tienen funcionalidades de protección de memoria, protección de código, ¿no? Este tipo de microcontroladores, hay dos formas en cómo trabajarlos. Una es bare metal. No sé si conocen el término bare metal. Bueno, es una forma de llamar como normalmente trabajamos, o con Arduino o con PIX. Es donde tú tienes el completo control de todo el hardware, ¿no? Tú coges la memoria que quieras, usas las instrucciones que quieras, es decir, tienes el completo control de todos los recursos del microcontrolador, ¿sí? No tienes a alguien que te administre los recursos, sino es que tú describes a través de código qué es lo que vas a utilizar y qué es lo que quieres hacer. Entonces, ese tipo de programación se llama bare metal. Y por otro lado están los RTOS y la distribución popular de FreeRTOS, donde tenemos un sistema operativo que administra los recursos del microcontrolador, ¿no? Entonces, a partir del M3, M4, M7 están en la capacidad de soportar sistemas operativos de RTOS, que es el que administra los recursos en sí de memoria, los stacks en sí del microcontrolador. Entonces, un poco hablando más de las arquitecturas y las extensiones que hay de los Cortex-M.
Vemos pues que algo muy importante dentro de los Cortex-M y de ARM es que tienen un timer interno dentro de la arquitectura, es decir, lo que hablábamos al principio de el CPU que diseña ARM. En las primeras familias, los M0 y M0 más, es opcional, ¿no? Sin embargo, a partir de la familia Cortex M3, M4, M7, el timer interno que tiene el CPU ya, ya viene implementado. ¿Por qué? Porque, y eso nos da puerta a poder trabajar con sistemas operativos, RTOS o FreeRTOS. Entonces, eso es importante al momento de administrar las tareas que podemos hacer y al momento de poder migrar un proyecto que haya podido implementar en un M3 y luego querer migrarlo al M4 y al M7. Entonces, de ahí vemos que también a partir de la familia del Cortex M3, del Cortex M3 para arriba, ya tiene arquitectura Harvard, y pues el Cortex M0 y M0 más tiene arquitectura von Neumann, ¿no? El caso del Cortex M1 es un caso especial porque este tipo de arquitectura está diseñado por software, es decir, para ser implementado en un FPGA. Y es el que podemos encontrar en los System on Chip, donde tenemos un FPGA y un microcontrolador dentro, o podemos implementar un microcontrolador dentro del FPGA. Entonces, este tipo de arquitectura Cortex M1 está orientado a eso, ¿no? A poder ser implementado dentro de un FPGA. Bien, entonces, todas las arquitecturas de los Cortex-M trabajan a 32 bits. Eh, Mencionaba que a partir del Cortex M4 ya tenemos bloques de hardware implementados, incluso del M3, M4. Por ejemplo, se implementa un bloque de división por hardware. Y bueno, en el caso del Cortex M4 ya tiene instrucciones para trabajar procesamiento digital de señales por hardware y unidades de punto flotante. Igual van a partir del M4, M7, ¿no? Eso nos permite realizar tareas de procesamiento a mayor velocidad. Bueno, el TAM B y el TAM B2 son el tipo de instrucciones que utilizan o el grupo de instrucciones que utilizan los Cortex-M, se le llama TAM o TAM B2, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, entonces aquí vemos una vista general del bloque de instrucciones de cada familia y vemos que mientras vamos creciendo de familia de Cortex-M, pues se van incrementando la cantidad de instrucciones, ¿no? Estos nombres de instrucciones están en su nombre en Assembler y pues son en realidad subconjuntos uno del otro. Es decir, si yo tengo un Cortex M3, están incluidas las instrucciones de los M0, las del M3, igual en el caso del M4, están incluidas las instrucciones de ahí. Entonces, ahí van creciendo la cantidad de instrucciones de cada familia, ¿no? Y al decir al implementar instrucciones, obviamente estamos hablando de que hay implementaciones en hardware en cada vez que subimos de versión de familia, ¿no? Entonces, en resumen, diríamos que concretamente hablando del M3, M4, decimos que es un tipo de diseño RISC. Tiene arquitectura de 32 bits, bueno, los registros y los buses son de 32 bits, pero también nos permite manejar de 8 o 16 bits, ¿no? Tiene instrucciones que nos permite manejar este tamaño de datos.
¿no? Es una arquitectura Harvard, este tipo de familias, pero vemos que la del M0, M0+, M1 son arquitecturas von Neumann. Y otra cosa muy importante dentro de los ARM es el pipeline, ¿no? El pipeline son 3 etapas donde se ejecutan, que divide el CPU para ejecutar instrucciones. En la primera etapa, es decir, una tarea la divide en 3 etapas. En la primera se hace la búsqueda de la instrucción en la memoria, luego decodifico la instrucción y finalmente la ejecuto. Aquí puse como ejemplo un código X de una instrucción, la decodifico, esa instrucción sería un add, y la ejecuto. Si es un add, la ejecutaría en el ALU y me da resultado 2, por ejemplo. Y tengo otra instrucción de código, un código tal, y la decodifico, esa instrucción es un AND, y abajo estaría pues la ejecución de este AND, ¿no? Entonces, ¿qué permite eso dentro del procesador? Poder tener varias instrucciones en cadena, ¿sí? Porque mientras yo estoy en la primera etapa, o en la segunda etapa del add, yo ya estoy recibiendo el código del AND, y mientras estoy ejecutando el add, ya estoy decodificando el AND, ¿no? Y eso me permite dividir las tareas y ejecutarlos con mayor velocidad. Bien, otro punto muy importante de lo que es la familia Cortex-M es el CMSIS, ¿sí? Habíamos hablado de que ARM hace el diseño de la arquitectura base, y los fabricantes de silicio, pues, después alrededor agregan sus periféricos o determinan qué tipo de memorias van a utilizar. Entonces, la librería base o la capa HAL base para los periféricos de este CPU lo desarrolla ARM, ¿sí? Entonces, como por ejemplo el SysTick o las interrupciones o las instrucciones en sí del CPU, esas librerías las trabaja ARM. Y sobre ese paquete de librerías, ya las empresas que fabrican, hacen sus propias librerías de sus periféricos, ¿no? Puede ser STM o LPC. LPC Open es de NXP, de la empresa NXP, o ya sea Texas Instruments. Entonces, sobre la capa HAL que desarrolla ARM, pues cada una de estas empresas desarrolla su propia capa HAL para sus periféricos, ¿no? La HAL es pues una Hardware Abstraction Layer, es una capa de abstracción de hardware, es un paquete de librerías para controlar, digamos, los periféricos o los recursos que tiene en sí el procesador. Sí. Hay una pregunta, ¿el TAM-B y el TAM-B2? Bueno, en realidad, perdón, ya vamos a pasar a la parte práctica. Sí, César, hay dos preguntas. A ver, respondo primero la del TAM-B y TAM-B2. Bueno, ahí lo que pasa es se incrementan las instrucciones, como se mostraba aquí. En el TAM-B hay una cierta cantidad de instrucciones, y en el TAM-B2 es una actualización y se incrementa la cantidad de instrucciones, ¿no? Ahorita eso lo vamos a hacer en Assembler, vamos a ver un ejemplo básico en Assembler. De ahí, ¿en qué consiste el FreeRTOS? Bueno, como les mencionaba, hay dos formas de trabajar o de programar los Cortex-M o esta familia de microcontroladores.
Una es bare metal, que es lo que normalmente hacemos en el Arduino o en los PICs, donde ponemos las instrucciones una sobre otra y se ejecutan en secuencia, ¿no? Entonces, y yo administro los recursos, es decir, yo veo qué memoria flash voy a usar, qué memoria RAM voy a usar, yo manejo el tiempo, yo administro todo, ¿sí? Y el RTOS es un sistema operativo orientado a este tipo de microcontroladores que administra los recursos, es decir, administra quién va a utilizar el CPU, administra la ocupación de memoria RAM, de memoria flash, y hace que se ejecuten las tareas en base a las prioridades que determine ese sistema operativo o a las prioridades que yo le dé, ¿no? Es como, digamos, un sistema operativo habitual que tenemos. Cuando nosotros utilizamos Linux o Windows, nosotros no nos ocupamos de controlar cuánto de RAM estamos utilizando o cuánto le damos a Chrome, cuánto le damos a algún otro programa que tengamos. Es decir, el sistema operativo administra los recursos y pues da los recursos a cada una de las tareas que tiene, ¿no? Entonces, RTOS es Real Time Operating System. En realidad, FreeRTOS es una versión libre, es una versión de RTOS. Creo que Amazon ya se la compró y tiene su propia versión. Espero haber explicado bien la duda. Bien, de ahí, antes, si alguien tiene alguna duda para pasar a algún ejemplo práctico, consulta RP2040, Raspberry Pi, usa RM Cortex M0, ¿cuál es el potencial de este micro? Gracias. Bueno, los microcontroladores M0, como había comentado antes, las instrucciones son básicas, no está orientado a temas de procesamiento o tareas fuertes, sino tareas puntuales. Es más, este chip que ustedes ven acá, no sé si pueden ver la cámara, este es un M0, es un chip pequeño, digamos, no podría hacer operaciones matemáticas o algo de procesamiento digital de señales, es decir, podría hacer tareas básicas con un M0, y está orientado pues al bajo consumo, ¿no? Eso es una de las cualidades principales de los Cortex M de M0. La Cortex M4, sí, o sea, se puede llegar a instalar incluso un Linux, perdón, en el Cortex M4. No es muy habitual porque consume demasiados recursos. En realidad el FreeRTOS es un sistema operativo también, pero también te consume recursos, es más orientado a microcontroladores. Sí he visto casos en los que implementan Linux en un Cortex M4, no es muy habitual, pero sí es posible, hay distribuciones de Linux para eso. Sí se necesita una memoria SD, no he visto tarjetas de M4 que tengan. De este tipo de tarjetas sí les voy a mostrar una que sí trabaja con Linux, es un Cortex M4. No, Ubuntu no. Hay distribuciones de Linux que sí están orientados a microcontroladores, ¿no? Ubuntu es un sistema operativo muy grande. Sí, así es. Para poder almacenar el sistema operativo se necesita una memoria. Sí, sí. Hay varios, de la Linux Foundation, hay varias distribuciones de Linux que está orientado a embebidos como tal, ¿no? O sea, Linux para embebidos. Bien, creo que la mayoría de preguntas ¿cómo se llama? Del Kahoot eran de la parte teórica, así que si tienen alguna duda más, voy a ver esto. Bien. A ver, se sigue viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí, está el usuario. Ya, sí, porque ahí estoy con una máquina virtual.
Bien, como les comentaba al inicio, acá tengo 3 placas. La placa naranja o ocre es una placa, es una EduCIA, es un proyecto de varias instituciones de Argentina. Voy a encontrar la web para mostrarles. En realidad el proyecto en el que está basado esta placa es el proyecto CIA, y hay una versión educativa que es esta, EduCIA, es un microcontrolador de la empresa NXP. Uy, se colgó, ya. Aquí está. Esta es la página, pues si quieren se la paso. Esta es una versión educativa del proyecto CIA. Tiene un procesador de NXP. Este procesador es de doble núcleo, es decir, tiene un Cortex M4 y tiene un Cortex M0 ahí. Entonces, al momento de programar, tú escoges con cuál quieres trabajar, con un M4 o un M0. ¿Sí? Entonces, aquí les paso el link por si acaso. Ya. Entonces, esa es la placa con la que vamos a hacer un pequeño demo. Déjenme, si se van a dar cuenta, o alguno ya ha trabajado con perdón, con ARM. Se me fue el mouse. A ver, disculpen. Voy a cerrar esto mejor porque ya se acabó. Uy, las fijas, cuidado. Ya, ya, ahí está. Es muy común ver el Eclipse trabajar con entornos de programación de ARM. Lo utiliza NXP, lo utiliza ST Microelectronics, casi incluso Texas lo utiliza como IDE de programación, ¿no? Es simplemente como IDE. El Eclipse es bien utilizado para programación de ARM. Me voy a abrir. Entonces, en este caso también es un IDE, es Eclipse, que está configurado para trabajar con el compilador de ARM. Que se levante. Bien. Entonces, vamos a empezar con esta. Si tienen dudas, igual me pueden escribir. Vamos a cerrar primero esta. Bueno, ya. A ver, dice, ¿cuál es el Arduino, por decirlo así, de los ARM? Bueno, Arduino creo que tiene una placa con ARM, ¿no? Es un Cortex M0 que creo que hay de Arduino. A ver qué dice. IoT. Bueno, eso no está muy relacionado con la charla. Pero hay muchas formas de empezar en IoT. Puede ser por software o puede ser empezando por hardware. En las diferentes etapas que vamos a cubrir dentro de este ciclo de charlas, podrías especializarte, ¿no? Experimentando de repente con módulos de Arduino.
Ya, bien, sigamos. Entonces, la estructura base, he hecho un ejemplo básico para trabajar con el ARM. Tenemos lo que normalmente hay en un programa en C, el CRC y la placa de eh, los includes, no me acuerdo, hay un nombre del punto H, no recuerdo muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo de una suma en assembler y en C, ¿sí? ¿Por qué es importante el assembler en los ARMs? ¿Sí? Si es bien es cierto, es muy tedioso trabajar con assembler, sin embargo, para utilizar estas características del procesamiento digital de señales y unidades de punto flotante que comentaba al inicio, nos vamos a dar cuenta que es más eficiente hacer este tipo de tareas no en C, entonces hacerlas directamente en Assembler, porque lo que queremos cuando hacemos este tipo de tareas es mejorar el tiempo de respuesta y la optimización del código. Entonces, aquí yo hice el esqueleto del programa, ¿sí? Primero hay una inicialización de todos los periféricos del ARM. Básicamente acá se ejecuta toda la capa HAL que habíamos hablado al inicio. Luego tenemos el main, donde vamos a hacer el código de programación. Esto es C. Hay un while. Guión bajo, WFI es una instrucción del CMSIS también, que es un wait for interrupt, es decir, el chip se queda dormido esperando una interrupción. Y a ver dónde acá tengo mi plagio del código que estuve probando. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es una suma básica de variables. Dentro de la programación en C de microcontroladores Cortex-M, es muy conocida este tipo de variable, el uint32, que me dice que estoy trabajando con 32 bits. Entonces vamos a crear una variable, la vamos a llamar avalue, que va a ser el primer número que voy a sumar. ¿Sí? Luego voy a crear otra variable que también va a ser uint32. Le vamos a poner other value, el otro valor que voy a sumar. Aquí le vamos a dar valor 30, coma. Y también tenemos que recibir en una variable el resultado, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner sum results. Como vamos a hacer en C y en Assembler, a este le vamos a llamar ASM. Y vamos a poner la suma en C. Listo. Y cerramos con un punto y coma. A ver, esto creo que les puede confundir un poco. Lo único que estoy haciendo, estoy creando una, dos, tres, cuatro variables uint32. Esto me está indicando que estoy trabajando con variables de 32 bits, ¿sí? Entonces, esta es una función en donde estoy inicializando todo el hardware. Es una librería ya de NXP, yo no tengo que hacerla. Sí, entonces, para empezar, llamamos a esa función que hemos creado de inicializar. Como sabemos, igual que en el Arduino, en el main es donde se ejecuta todo. Primero ya hemos creado nuestras variables, luego llamamos a esta función que me inicializa el hardware. Me falta un paréntesis. Ok. Y
es dentro de la programación en ARM. Esto tranquilamente podría ser pues perdón, es sum results en C es igual a que a value más other value. ¿Sí? O sea, eso podría ser tranquilamente así, ¿no? Pero vamos a utilizar funciones, porque nos vamos a dar cuenta que el código en Assembler lo vamos a tener aquí y va a ser como una función. Es decir, lo que vamos a hacer, no vamos a hacer directamente esta suma, vamos a hacer una función en C y una función en Assembler, ¿sí? A esa función en C la vamos a llamar csum de, a ver, para no estar copiando, sería así, coma, serían las dos únicas variables que van a ir dentro de mi función, ¿verdad? Entonces, esa función va a ser csum, va a ser una función que vamos a crear en C, y el resultado en Assembler igual va a ir aquí. Y aquí también, bueno, va a ser assembler sum. Ajá. Y igual, ¿no? Tendrían que ir las mismas variables. Es decir, voy a hacer una suma en assembler y una suma en C. Listo. Entonces, eso sería todo mi programa, pero falta crear las funciones. Entonces, aquí, bueno, yo he creado una suma guión bajo punto C para crear mi función en C de la suma. Listo. ¿Cómo sería esa función? Estamos trabajando con variables de 32 bits, entonces en la función tenemos que colocar ese tipo de variable de retorno que queremos, ¿no? uint32-t, que es como llamamos a ver, sum, así era el nombre de mi función. Vamos a poner con C mayúscula. Sí, esta sería mi función. Las variables que van a ingresar también tienen que ser de 32 bits. Wint 32-t. Entonces aquí debemos tener el primer operador. First parents, y como ingreso a la función también otra vez Wint32-t, digo el tipo de variable, ese es el tipo de variable, y vemos second. Listo. Ok. Entonces ahí tenemos la función y igual es programación así, se parece mucho al C++. ¿Qué vamos a retornar? Que sería un return. Vamos a retornar la suma de estos dos, ¿no? De este más este de aquí. Listo. Ok, y así termino en realidad la función en C, de la función en C, ¿cierto? Entonces, ese es el punto C del código en C. Y, bueno, para crear como es una función, tengo que crear el punto H de esa función. Sí, y ¿qué ponemos en el punto H? Ponemos la declaración de la función que hemos creado, ¿no? Win32-t
sería C sum. Bueno, para no estar copiando todo eso, en realidad es esto, ¿no? Yo voy a declarar esa función, la tengo que poner en el C para que las demás, los demás archivos puedan ver la función que he creado. Y puedan llamarla, porque lo que quiero es que mi main haga uso de esta función. Sí, nos olvidamos del punto y coma. Listo. Entonces, ya está implementada la de C, ahora vamos a implementar la de Assembler. Para eso, en el CRC, estoy poniendo acá los archivos, me faltaría crear el de Assembler. ¿Sí? Y bueno, este es el esqueleto básico, ¿no? Acá es una palabra reservada donde me indica pues que voy a trabajar con instrucciones de ARM y TAM. El punto text también es para indicar que la sección que viene abajo es código dentro de este archivo. Y punto global ASM Zoom es, digamos, el nombre que le estoy dando a la función. Así como en C yo puse el nombre de esta función csum, en Assembler acá le indico el nombre de esa función. ¿Sí? Entonces empezamos a programar aquí. Entonces, en Assembler trabajamos directamente con los registros, ¿sí? ARM, dependiendo de la arquitectura, tiene registros con los que trabaja desde 0 hasta 12, R0, R1, R12, manipulas los datos a través de estos registros, haces la suma, haces las operaciones a través de estos registros. Entonces, es lo que vamos a utilizar. Para hacerlo un poquito más amigable, hacemos defines, donde ponemos el operador 1, que va a ser el registro 0 del ARM, y necesitamos dos variables, ¿no? De los dos operandos. Operación 2 de registro 1, ¿no? Los registros con los que trabaja el ARM, como les comentaba, son los R0, R1, R2, R3, R4, dependiendo del microcontrolador con el que estoy trabajando, va a tener cierta cantidad de registros con los que puedo trabajar. De repente, si es que han trabajado con microcontroladores PICs, trabajaban con una variable que se llamaba W, que es la que reconoce el microcontrolador o el CPU y hace operaciones manipulando esa variable, ¿no? En Assembler no puedo poner pues C igual a tanto si me recibe el valor, ¿no? Es a través de esos registros. Bien, acá tenemos que indicar que vamos a trabajar con TAM. Listo. Bueno, entonces en Assembler, como si estaríamos declarando la función, si recordamos le pusimos este nombre, entonces es una etiqueta, la colocamos la etiqueta y después de eso vienen las instrucciones con las que vamos a trabajar. Primero hacemos un push de LR, al hacer esto, lo que estamos haciendo es, estamos guardando la dirección de retorno de la pila, es decir, después de haber ejecutado estas instrucciones, necesitamos saber en dónde se ha quedado la pila de ejecución del ARM, ¿no? Entonces, guardamos esa dirección para retornarnos ahí, ¿sí? Para que vuelva al mismo punto. ¿Qué es lo que habitualmente se hace al momento de programar en Assembler y a la vez querer tener el retorno en C? Lo estamos teniendo como si fuera una función más. Entonces, la instrucción para hacer una suma es el add. Y acá lo que hemos hecho con el define es reemplazar, ¿no? El R0 por OP1 y OP2 por el R1 para, bueno, aquí operando 1, operando 2, para que sea más fácil de entender, ¿no? Y para ejecutar la suma, lo que tengo acá es
OP1, OP2. ¿Qué es lo que significa esto? Estoy haciendo que R0 sea igual a R0 más R1. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. En la ejecución simple del AT, lo que hago es almacenar en la primera variable la suma de la primera y la segunda. ¿Sí? Y eso es todo. Eso es todo en Assembler. Entonces, para retornar a donde me quedé, en la pila donde me quedé, lo que hago es un pop. Sí. Con eso estoy retornando. Listo. Entonces, ahí tendría ya mi función implementada en C y en Assembler. Bien, y aquí tendría, eso sería todo en cuanto al código. Sí, aquí estoy llamando a la función en C, que es la función que está implementada aquí, que la hemos implementado aquí. Y aquí tengo la función en Assembler, que es la función que está aquí, ¿no? Voy a recordar por qué les estoy mostrando lo de C y Assembler? Las instrucciones que hablamos al inicio de ARM, no se hace una programación como tal todo en Assembler, en ARM. Lo que normalmente se hace pues es ejecutar bloques en Assembler para hacer una mejor optimización de código, ¿no? Cuando quiero hacer tareas de procesamiento o de punto flotante y quiero tener más eficiencia, es algo habitual. Y además aquí tocas directamente cada uno de esos registros, ¿no? Esta función que les comento aquí es dentro de ese bloque de instrucciones que habíamos hablado al inicio, ¿no? Está add, está and, está sub, y otro bloque de instrucciones que van creciendo dependiendo de la familia en la que voy trabajando, ¿sí? Entonces, aquí ya tendría implementado todo el código. A ver, no sé si tienen preguntas ahí, disculpen, no estuve viendo el chat. El microcontrolador es una red Pico, sí. Bueno, la que salió el Raspberry, sí, pues es un Cortex M0, que son tiene arquitectura von Neumann, está orientado al bajo consumo, es muy parecido a esta plaquita pequeñita, pero ellos utilizan, no la programan en C, ¿no? Lo abstraen para programar en Python. Al final se hace una traducción a Assembler, ¿no? Bien. Entonces voy a compilar esto. Aquí me parece que en el punto C me falta agregar la función del Assembler para que pueda verla el main. Yo tengo que agregarla aquí. Esto está mal escrito. Int 32. Acá yo podría poner uint 8, uint 16, si es que quiero trabajar con variables de 16, 32 o 8 bits. En este caso estamos trabajando con variables de 32 bits. Entonces la otra función que nos faltaba es esta de acá. También tengo que declararla. Y para no escribir todo, me copio esto de aquí. Listo. Entonces, dentro de este proyecto, lo que hemos estado viendo es esta carpetita app, es donde he estado trabajando, ¿no? Tengo los .h, los .c y ASM en este caso, que es donde va mi código como tal, ¿no? Bueno, esta es otra carpeta del proyecto, y aquí es donde están las librerías en este caso es una NXP, es una tarjeta LPC. Todas las librerías, por ejemplo, la librería que estoy utilizando de inicialización de la tarjeta, es una librería del mismo fabricante, es la que estoy llamando, la configuración del clock igual, está dentro del proyecto. Entonces, todo esto se ejecuta con un makefile, ¿sí? Aquí está la receta donde yo voy a
grabar, compilar el proyecto, ¿sí? Y a ver, primero vamos a limpiar la memoria. Aquí. Uy, ahí close creo, ¿no? Ya, entonces, bueno, acá yo le pongo build project. Tiene que ejecutarse si es que no hay ningún problema con el código. Se va ejecutando todas las librerías del NXP y al final me genera un punto .elf, ¿no? Si es que han trabajado con microcontroladores PIC antes, nos generaba cuando nosotros compilábamos un punto .ex, también puede ser un punto .ex, pero el punto .elf es en el caso de los ARM y es el que me va a permitir compilar, ¿no es cierto? Entonces, para grabar a la tarjeta, ¿dónde está? Yo voy a buscar ese archivo .elf del proyecto. Bueno, aquí ya lo tengo seleccionado, pero está dentro del proyecto, en la carpeta out. Vamos a ver también en el caso de los ST Microelectronics cómo se trabaja. Uy, acá el punto out, perdón, la carpeta out y el punto elf es el que voy a grabar en la tarjeta, que es esta de acá, la naranja que estamos viendo. Entonces le damos OK, le vamos a dar debug. Y ahí me aparece todo rojo, parece que es error, pero no es error. Bueno, sí está botando error el Eclipse, pero en realidad el Eclipse no ejecuta nada, se hace todo a través del makefile, ¿sí? Entonces vamos a ejecutarlo directamente. Vamos a ver, vamos a abrir una carpeta del disassembly. El disassembly es como, no es como, es el hardware en C traducido en assembler, ¿no? Y aquí vemos lo que les hablaba al inicio, ¿no? En realidad, a este lado podemos ver cómo en Assembler se ve cómo se están manejando los registros. Aquí ven R1, R0, R3. Entonces, el microcontrolador trabaja con estos registros para manipular las variables, ¿no? Aquí vemos que se está moviendo a la variable o al registro R1 el valor 30 y el valor 20 que yo le asigné aquí, ¿no? Entonces ahí podemos ver toda la descripción del hardware. ¿Sí? Y un momento. Y bueno, acá estoy haciendo un debug. Voy a hacer línea por línea. Podría ir punto por punto, como es una función. Dentro me van a ir varias funciones. Ahorita no queremos ver eso, así es que me la voy a saltar. Igual la configuración del reloj me la voy a saltar. Y aquí sí vamos a ir con cuidado. Aquí ya se está ejecutando la función en C. Esto debería llevarnos a la función que creamos, la de suma. ¿Sí? Y después me lleva en assembler, ¿no? Aquí estoy haciendo, bueno, aquí la traducción va a ser, no va a haber ninguna traducción, no va a ser tal cual, porque la estoy haciendo en assembler, ¿sí? Estoy haciendo el add, estoy haciendo el push, y luego la suma de los dos operandos, ¿no? Aquí solamente se hace el cambio de variable. Y aquí se hace el retorno. Y aquí deberíamos tener tenemos que ver el retorno de la variable.
Vamos a ver acá los registros. Bueno, al final, uy, perdón. Acá hay una herramienta de registers, es donde yo puedo ver todos los registros del microcontrolador. Como les dije, va a depender del tipo de microcontrolador. En este caso estamos utilizando solo los 3 primeros, ¿no? 0, 1, 2, 3, pero los 4 primeros. Y al final donde yo tengo la respuesta es en el R0, ¿no? Que como vimos, la última instrucción que se ha ejecutado es en assembler, y se está ejecutando esto, entonces la variable R0 se queda con el valor 50, ¿no? Entonces, ese es un código simple. Quería mostrarles cómo se trabaja en Assembler y cómo se trabaja en C. Son funciones básicas. Vamos a hacer un blink, que es, digamos, el hello world de la programación en hardware. Hasta ahí quería saber si es que tienen alguna duda o comentario. Mucho de la programación en ARM es conocer el lenguaje C. De ahí es conocer en sí las librerías de cada fabricante, ¿no? Entonces le voy a dar stop a la ejecución y ya vamos a ver código netamente en C. Cerramos este proyecto. A ver, vamos a hacerlo más rápido para poder ver el STM también. Sí, bueno, en C en realidad tú no tienes control en qué variable, en realidad no es una variable, es un registro. Entonces, en C tú no tienes el control de en qué registro se va a almacenar. Ahí vi una pregunta. Aquí, cuando yo ejecuto esto, podemos volver a ejecutarlo. Tú no tienes control de en qué registro se va a ejecutar eso, ¿no? O sea, simplemente el compilador es el que toma la decisión. Los registros se reutilizan, ¿no? Como vamos a ver aquí en el disassembly, al inicio estoy utilizando R1, R0 para almacenar esto. Luego estoy utilizando para otra cosa esos mismos registros, entonces se reutilizan, ¿no? No los uso como una variable, ¿no? ¿Sí? Estos valores que yo tengo en las variables como tal, esos ya llegan a la memoria RAM, no son no son los registros que utilizamos para realizar operaciones. ¿Sí? A ver, vamos a ver si es que... vamos a saltarnos esto, vamos a saltarnos esto. Sí. Sí, también se está guardando en S0. Vamos a ver los registros. Vamos a pasar aquí. Sí. Vamos a pasar. Sí, acá también se está guardando en R0, ¿no? Que en realidad es casualidad. Recién se va a ejecutar el assembler, pero ya vemos que el R0, el registro R0 es el que está recibiendo el valor. ¿Sí? Y acá recién se está ejecutando el assembler. Y vemos que también se ha guardado en el 50, ¿no? El 50 se guardó ahí en el R0, ¿no? Entonces tenemos el mismo resultado en assembler y en C, y ellos están utilizando el R0. La ventaja de utilizar assembler, como comentaba, hay instrucciones que están orientadas a procesamiento digital de señales. Por ejemplo, si nos damos cuenta, en el caso de la función en C que vimos, vamos a ponerle un stop, el código no es eficiente, ¿no? Obviamente, para hacer este tipo de tareas, yo no voy a hacerla en Assembler, ¿no? Simplemente la hago en C y ya está.
pero para casos en los que nosotros queremos optimizar código, tener mayor velocidad, utilizar las funciones propias del ARM para hacer procesamiento digital de señales, sí es importante hacer el código eficiente, y para esos casos se utiliza Assembler, ¿no? Aquí quiero que vean el disassembly. Todo esto, ahora vamos a ver. Sí. Sí, todo esto es lo que se está ejecutando para realizar la suma, ¿no? Hasta aquí, versus el código que yo hice en Assembler, que es una línea de código, ¿no? Una línea de código. No es optimizar el código nada más. Es justificable cuando quiero hacer tareas de procesamiento, tareas críticas, donde quiero hacer mi código eficiente. Y esas instrucciones están en los bloques que les mencioné al inicio. Ya, ahora sí vamos a pasar a un ejemplo de cómo es que se hace o se trabaja habitualmente, ¿no? Vamos a ver solamente en C. Abrimos este proyecto. Esta librería SAPI ha sido creada para el proyecto CIA, el que les comenté anteriormente, EduCIA. ¿Cuál es el propósito en sí de este proyecto? Es tener una tarjeta de desarrollo para la industria, ¿no? La computadora industrial abierta de Argentina, si no me equivoco. Entonces, le han dado bastante soporte a esta placa, donde no solamente es hacer el hardware, sino también hacer el software de inicio, ¿no? Que te facilita en sí al desarrollo. Si bien es cierto, las empresas en NXP, ST Microelectronics te dan sus librerías y todo, pero ellos han creado una capa adicional para poder trabajar con los ARMs, ¿no? Esa librería se llama SAPI, Simple API, me parece que se llama. Vamos a ver un ejemplo práctico, que es un Blink. En base a la estructura de código que ya hemos visto, vamos a tener nuestro main, nuestro while 1, al igual que el Arduino, ¿sí? Y cómo voy a manejar los registros, perdón, los GPOs que tengo aquí en la tarjeta a través de esta función GPO-write. Lo interesante que tiene aquí el Eclipse es que me muestra cómo está implementado esta instrucción, ¿no? Es un booleano. Ahí estábamos hablando que al inicio manejábamos variables uint32, uint8, uint16. En este caso es un bool t, y para escribir un valor en una salida GPO, la instrucción es GPO-write nada más, ¿sí? Bueno, esta función te recibe dos variables, ¿no? El pin de GPO, el número de pin y el valor que voy a colocar, ¿no? Aquí ponemos LED-B, que en realidad es una abstracción, debe estar esto con un define, con el número de pin, y el on es el valor que voy a colocar. Hago un delay y el GPO write nuevamente para hacer el blink, que es lo que habitualmente hacemos en el Arduino. Ese es el ejemplo básico. Entonces, para programar aquí tenemos debemos indicar cuál es el código que vamos a compilar. En este caso, el código que tengo está en la dirección examples C, SAPI, GPIO, y el programa está en Blink, ¿no? Que es esta cadena de carpetas que tengo aquí. Entonces, primero
limpio siempre el proyecto para que no haya problemas. Luego, compilo, se debe ejecutar, se ejecutan todas las librerías de NXP, propias de NXP. Sí, también se está ejecutando las librerías de ese paquete de librerías que les comenté, el SAPI o la SAPI. Entonces, al igual que el assembler, para cargar el programa, en este caso sí tenemos que buscar el programa. Aquí tengo que el compilador es el OpenOCD, con el que estamos trabajando. Entonces buscamos, bueno, acá ya lo tengo, pero obvio, para volver a verlo aquí, el Blink, dentro de la carpeta Blink, se genera este archivo .elf, que es el que vamos a cargar a la placa, y hacemos el debug. Y ahí parece que sale error. Pero pide compilar. En realidad este código es bien simple. Esta es la forma de manipular los GPOs en los ARMs en general para cualquier marca, STM, NXP, Texas, etc. Entonces no vamos a debuguear en este caso, lo vamos a ejecutar directamente. Y en este caso estoy prendiendo el LED de acá, ¿no? Que están viendo en la camarita. Sí, ese es un ejemplo básico de programación de ARM. Entonces, esta tarjeta es una tarjeta NXP, ¿sí? Quisiera mostrarles también, y de repente de una manera un poquito más gráfica, cómo se trabaja con otra marca, que es esta de acá, la de ST Microelectronics, ¿sí? Entonces, a esto le vamos a dar pausa. Nos vamos a salir del Linux, ¿sí? Uy, no, esas son las fijas, esto no pueden ver. Tenía el archivo abierto ahí. Ya, a ver, si me dan un momentito, voy a ver cómo cierro esto. Ya. Ya, entonces, ST Microelectronics tiene un entorno bien amigable con el que trabaja, ¿no? O sea, para configurar los pines, para ver con qué librerías voy a trabajar, es bien amigable. Algunos no la utilizan, otros sí. Entonces, esta es la interfaz. El programa este ya es para las tarjetas ST Microelectronics. El programa se llama STM32 CubeMX. Aquí me permite trabajar con directamente el chip, es decir, aquí estaría agarrando directamente el ARM. Este es un Cortex M7, con el que estábamos trabajando antes es un Cortex M4. Y aquí puedo escoger o la placa, en este caso sería esta tarjeta núcleo, o el chip solamente, ¿ya? Primero vamos a hacer la prueba con la placa, ¿sí? Luego me pide indicar qué placa estoy utilizando. Esta placa es la tarjeta núcleo-F, núcleo-F7 6Z. Listo. Esta es la tarjeta con la que yo voy a trabajar. Le doy doble clic. Me dice, quiero inicializar los periféricos por defecto. Este chip tiene conectado muchos periféricos. Tiene Ethernet, tiene un USB-C, tiene un USB normal. Entonces, lo que me está preguntando es, ¿quieres que esto ya esté configurado? ¿Sí o no? O sea, ¿quieres que los pines del Ethernet ya estén separados? ¿Los pines del USB ya estén separados? ¿Los pines de los LEDs que tienes aquí ya estén separados? Eso es lo que me está preguntando. Entonces, en principio, vamos a probar primero si le ponemos sí, y luego, ¿qué pasa si le pongo no? Vamos a poner sí. Ok. Ahí va a demorar un poquito para que se cree el proyecto. Y esto es lo interesante de ST, ¿no? Esta herramienta que tiene ST. Aquí me sale el nombre del chip con el que estoy trabajando. Y
hay algunos que me salen en verde, si es que pueden ver. Al momento que yo le puse de que esté con la configuración por defecto, el software ya separa los pines que son de la tarjeta, ¿no? En el caso del Ethernet, el caso de los LEDs, el caso de los botones. Por ejemplo, aquí tenemos el LED LD3, el LED rojo, que ya está separado, es el pin PB14, ¿sí? Entonces ya lo tiene separado, yo no lo configuro. Y los demás son los que están libres, ¿no? Son los que yo puedo utilizar. Aquí vemos que también está separado el pin LD2, el azul, igual el pin del reset, el pin de lo demás y todo, ¿no? Entonces, sin embargo, acá yo puedo ver los recursos del sistema y ver qué utilizar, ¿no? Por ejemplo, el Ethernet está aquí, me dice que ya está seleccionado, está en verde. Entonces, yo puedo deshabilitar esto. Yo no quiero utilizar el Ethernet, lo deshabilito. ¿Sí? Luego, ¿qué más no voy a utilizar? No quiero utilizar, esta tarjeta tiene un USB-C, no quiero utilizarla. Esto debe estar en conectividad, sí. Aquí tiene un USB-C, un USB OTG, no es USB-C, es un USB nada más, un host. Esta también lo voy a deshabilitar. Uy, aquí se esconde esto. Lo deshabilito y como ven acá ya se va desapareciendo, se va deseleccionando, ¿no? Todo lo que no voy a utilizar. ¿Sí? Esta herramienta, por ejemplo, si seleccionamos el Ethernet, que es una de los periféricos más complejos de trabajar. A ver dónde está Ethernet. Esta herramienta lo que me permite es ver los registros de configuración, ¿no? Y yo puedo configurarlos directamente desde acá. Al inicio esto es conveniente, luego no tanto, es un poco limitante, pero acá yo puedo tener una vista de cómo configurar los registros, ¿no? Incluso puedo configurar las instrucciones, qué tipo de configuración quiero hacer, si quiero tener una configuración de DHCP, si quiero configurar la MAC, si quiero que sea configurar la interrupción, ¿sí? Incluso el tipo de protocolo con el que voy a trabajar, lo configuro. Entonces, al final, esto, digamos que ya tengo configurados mis periféricos. Bueno, también puedo configurar los relojes. Para esto ya tengo que conocer bastante la arquitectura del microcontrolador. Si no es así, lo dejo por defecto, ¿sí? Al final me pide, aquí había una vista que quería mostrarles, esta de acá. Esta vista del sistema me muestra todos los recursos que estoy utilizando, ¿no? Estoy utilizando un USART, un Ethernet, estoy utilizando el DMA, estoy utilizando las interrupciones, el NVIC, estoy utilizando los GPOs. Entonces tengo una vista de todo lo que estoy utilizando. Incluso yo puedo habilitar aquí el FreeRTOS, ¿sí? El FreeRTOS puedo implementarlo para utilizarlo dentro de mi código. Entonces, si yo lo agrego, aquí aparece como middleware FreeRTOS, ¿sí? No he utilizado esta versión de FreeRTOS, pero en teoría está basado en eso. Obviamente podrá tener sus palabras reservadas en sí, sus cambios que tenga STM. Sí, esta tarjeta de Cortex M7 tiene habilitado para trabajar con Ethernet. Ahí me estaban preguntando. Este es un Cortex M7. Bueno, aquí está el modelo del microcontrolador, ¿no? Este es el modelo del microcontrolador. Tiene pines, o sea, tiene un bloque para trabajar en Ethernet. Tiene el bloque implementado por hardware, ¿no? Y ahí puedo simplemente conectar el Ethernet, que es lo que hicieron en esta placa. Entonces, ¿para qué yo selecciono todas las herramientas al inicio y para que ellos me generen el código
Ya. Para que me generen el código de mi proyecto. ¿Sí? Acá yo le voy a poner un nombre, le voy a poner test núcleo. ¿Sí? Me crean un proyecto, acá te dice Code Generator, lo único que va a generar es la configuración de la placa. Sí, yo le digo en qué software lo voy a abrir el IDE con el que lo voy a utilizar es el STM32 Cube ID, que es la herramienta propia de STM, ¿sí? La versión, a ver, Code Generator, acá, bueno, es configuración del código, te genera los puntos E y los puntos H de cada configuración que yo he dado, de los GPOs, de los Ethernet, de todo. Y vamos a ver qué hay en Advances. Bueno, aquí hay alguna configuración, generar código para los GPO. Bueno, esto no lo vamos a ver para no complicarnos. Y bueno, ahí, ok. Listo. Bueno, no tengo acá ninguna herramienta conectada, simplemente vamos a generar el código en base a la configuración que hicimos al inicio. ¿Sí? Aquí le pongo Generate Code y me genera el código de programación, ¿no? Ahorita vamos a esperar un ratito. Open folder. Yeah. Y aquí yo tengo toda la carpeta del proyecto para empezar a programar con los recursos que yo he configurado. ¿Sí? Aquí está. Aquí están los middlewares. En el caso de middleware tendríamos el FreeRTOS, los drivers, bueno, de todos los periféricos que hemos colocado, ¿no? La UART, el Ethernet, el DMA, todas las librerías, solo coge las librerías que yo he seleccionado y los .h de cada una de esas librerías, ¿no? Y por defecto, como les comentaba al inicio, están también la librería CMSIS, que es del core como tal. Sí. A ver. Yo estaba teniendo problemas con un ratito, si me dan con el QID, no sé qué, nos está dando error, vamos a ver, para poder hacer un ejemplo rápido nada más, con sí, bueno, no voy a poder abrir. Bueno, hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta, creo que hemos abarcado hartas cosas, tampoco quería complicarlos, más o menos quería mostrarles un panorama de cómo trabajar y de la parte teórica de ARM, algo bien sintetizado. Si gustan podemos ver el ejemplo de repente del microcontrolador, cómo configurarlo cuando está solo el microcontrolador, pero no sé si tienen consultas ya para ir terminando. Carolina, creo que iba a hacer unas preguntas. Ok. Caro, ¿estás por ahí? O sea, preguntas de la charla, no, todavía no tengo ninguna. Pero tú me dices cuando hacemos el tema del Kahoot. Ahí estoy atenta. Hola, Ok. yo quería hacer una consulta. Disculpen, Sí. quería saber en qué tipo de proyectos has usado estos microcontroladores. Bueno, ahorita estoy utilizándolo en realidad, dependiendo del proyecto que tengas, ya sea complejo o bajo, puedes reemplazarlo por cualquier tipo de microcontrolador, ¿no? En mi caso, estoy utilizando esta tarjeta ST Microelectronics Ethernet para controlar los apuntes de una antena, ¿no? Para eso se está implementando un sistema operativo FreeRTOS que está dentro de este Cortex M7
Se está utilizando FreeRTOS, ¿por qué? Porque hay varias tareas. Hay que manejar el Ethernet, hay que manejar las entradas de GPO, hay que manejar una interfaz de usuario con una tarjeta, perdón, con una pantalla LCD. También hay que manejar la memoria flash para apuntar las direcciones de la antena. Entonces, hay muchas tareas que se ejecutan y las administramos con un sistema operativo FreeRTOS, y esa está implementada acá, ¿no? Eso, digamos, para proyectos un poco complejos y de varias tareas. En caso yo quiera hacer algo que sea de muy bajo consumo y compacto, utilizaría algo como esta pequeña tarjetita, que es un Cortex M0. Este tipo de microcontroladores está más orientado al bajo consumo, ¿no? Cuando yo tengo batería limitada o tengo trabajos de campo, de hecho, muchas de las tarjetas de LoRaWAN tienen un Cortex M. Entonces, para temas de bajo consumo, utilizo esta gama, ¿no? Los Cortex M0, los M0+. Y, bueno, eso. Pero en realidad hay para variedad. Sí, Marco. Gracias por la respuesta. Quería entender un poco en qué campos podrían ser de utilidad esas tarjetas. Ok. Sí, bueno, en realidad los ARM son los microcontroladores más usados para diferentes aplicaciones, ya sea agricultura, ya sea temas de seguridad, ya sea temas críticos, por la amplia gama de familias que hemos visto, y puede abarcar varias áreas y diferentes tipos de complejidad, ¿no? O sea, obviamente hay... Una consulta, Sí. discúlpame. Quería saber si estas tarjetas también tienen algunas librerías de DSP, por ejemplo, como el cálculo de la FFT o filtros para aplicarles algún arreglo de datos, por ejemplo. Sí, a partir del Cortex M4 hay instrucciones exclusivas para la manipulación de datos, para procesamiento de señales, ya sea cálculo de transformada o FFT. No hay una instrucción como tal para ese cálculo, pero digamos, el tipo de manipulación de datos, digamos que esas funciones están orientadas a ese tipo de operaciones. Punto flotante, manejo de, ¿cómo se llama? Manejo de raíz cuadrada, a ver, voy a buscar mejor pero directamente las funciones no las vas a encontrar. De repente hay algunas librerías de cada fabricante que sí ya implementan las funciones, pero el ARM como tal no te da funciones para aplicar este procesamiento digital de señales, sino que solamente te da las instrucciones para que tú puedas manipular los datos y crear tus propias funciones. No sé si me dejé entender, creo que ahí se me entreveró, pero... No, sí, se entendió perfectamente, no te preocupes. Gracias. Carolina, ¿estaríamos listos para el Kahoot? Ok, bueno, como saben, dentro del programa, ¿sí, César? Sí. Perdón, Carolina, no escuché. ¿Estabas usando FreeRTOS para un control de tracking de antena? Para controlar en realidad es para controlar el apunte de una antena. Bueno, el proyecto trata de manipular el apunte o el ángulo de apunte de una antena fija,
variando las longitudes de cable, ¿no? Es un artificio que se utiliza donde tú varías la longitud del cable coaxial de la antena y con eso tú puedes hacer que el apunte de la antena varíe, ¿sí? Entonces, para eso estamos utilizando varios embebidos que los conectamos a relés que son controlados por GPO, son relés de potencia, y la combinación de estos relés lo que hacen es conectar y desconectar diferentes longitudes de cables para lograr ese apunte. Estamos hablando de 64 módulos, que serían 64 antenas, que tienen que recibir las instrucciones por Ethernet. Estas son las tarjetas que estamos utilizando. Reciben las instrucciones por Ethernet y la salida o la combinación de GPO para esos relés que controlan la longitud del cable se ejecutan en base a lo que se recibió, ¿no? Entonces, hay 64 de estas tarjetas que están conectadas en red. Tiene que ser una red cableada por el tema de la interferencia que se pueda generar por Wi-Fi, Bluetooth o cualquier otro protocolo, ¿no? Entonces, dentro de eso hay varias tareas que se ejecutan, tanto bueno, ahí se implementa HTTPS, estamos trabajando con protocolo COAP, tiene interfaces de usuario. Hay varias tareas, las cuales están administradas con el FreeRTOS, ¿no? Ahí es muy crítico el tema de la eficiencia del código y el tiempo de respuesta. Es por eso que se decidió trabajar con FreeRTOS. Una consulta, ¿y eso en qué frecuencias está trabajando la antena? La antena es una antena de 50 MHz. No sé si conocen el radioobservatorio de Jicamarca. Es una antena de 300 metros por 300, que en realidad es un arreglo de antenas dipolo, que forman una enorme antena de... Ahí dice Alexander, sí conozco. Forman un arreglo de dipolos que forman una antena gigante, ¿no? Entonces, para mover el apunte de esta antena, que es una antena fija, poder cambiar la dirección de apunte, se está utilizando ese artificio, ¿no? De cambiar las longitudes de cable con relés, básicamente, que son controlados por GPU. Visto de una manera práctica, es eso. Pero eso sería lo equivalente, como decir, en una antena pequeña a que muevas la simula elevación, algo así. Claro, si es que la antena es móvil, ¿no? Pero si tienes una antena dipolo, es una antena fija, ¿no? Ahí no podrías cambiar el apunte. Pero si tendrías otro tipo de antenas, y bueno, hay antenas móviles, ¿no? Las parabólicas que puedes estar moviéndolas. En ese caso, ¿es necesario sincronizar las tarjetas, los módulos, para que todas hagan el cambio al mismo tiempo? Sí, eso es muy, muy crítico porque el cambio de apunte de la antena tiene que ser simultáneo, tiene que ser lo más real time que se pueda. Una vez que desde la computadora se envía la orden, ese cambio, esa señal tiene que llegar a todos los módulos y tiene que realizarse el cambio. Entonces, por ejemplo, ahí trabajar en bare metal, como habíamos comentado al inicio, podría traer muchos errores, ¿no? Ahí se prioriza la tarea de cambio de apunte, ¿no? Frente a las otras tareas que podría haber de prender la pantalla o prender el LED o mandar cualquier tipo de señal, se prioriza la tarea de cambio de apunte. Eso es lo que te permite el FreeRTOS, y sí es crítico el tiempo de respuesta, ¿no? Disculpe, yo tengo otra consulta. ¿Y eso para la sincronización, se utiliza ahí el Ethernet para que la señal sea más rápida o cómo realizan la sincronización? En realidad, la señal viene desde el servidor. Todos los módulos están conectados a un switch normal, un switch de red,
y reciben la señal por multicast. Entonces, una vez que se recibe la instrucción, todas las tarjetas tienen la prioridad de manejar esta señal y mandar la instrucción de cambio de apunte, ¿sí? Y así es como se debería lograr la sincronización, en base a la señal que se manda del servidor que envía a todas las tarjetas. No importa qué tarea estén ejecutando, o no importa, bueno, no importa qué tarea estén ejecutando, se prioriza esta señal que se recibe de manera simultánea por multicast y ejecutan la tarea, ¿no? Con eso se está buscando que se realice de manera síncrona todo el movimiento, ¿no? Por esta señal que llega por Ethernet, que en realidad es un paquete recibido. El COAP es muy parecido al HTTP, es un paquete de combinación de bits que yo estoy enviando, que los recibe, los decodifica y los traduce a salidas GPO y se hace el cambio de apunte, ¿no? Pero se prioriza justamente ese ciclo de tareas una vez que se recibe. Bien, creo que pasamos a la encuesta, o si hay alguna otra duda. En caso no hayan más preguntas, creo que podríamos pasar con Carolina, tal vez. Caro. Sí, sí, aquí estoy. Estaba esperando nomás que me digas nomás y comenzamos. Tendrías que dejarme compartir para que pueda mostrar la pantalla y puedan ver las preguntas. Ok, dame un momento, voy a poner esta cámara. Listo, dejar de presentar. Ya, genial. Bueno, muchas gracias por su Disculpe, una atención. preguntita. Cualquier ¿Las grabaciones duda o... se guardan? ¿Sí? Las grabaciones. Ah, sí, sí. Pero Igual las si envían alguien el quiere correo. información o compartir, igual. Les- Eso sí no sé. O sea, ¿dónde puedo ver las grabaciones? En Las el link sesiones de se ven en el la... canal de YouTube. En el chat acabo de subir el link donde está el canal para que puedan ver todo el programa. Ah, ya, sí. Ahí en el canal de YouTube lo pueden ver. El canal de Ok. YouTube lo pueden ver desde la página web de la comunidad. Ahí al final está el canal de WhatsApp, el de Discord, el de Telegram y el de YouTube, y creo que el de Twitch también. Sin mencionar que tenemos Suscríbanse. el canal en Spotify. Ya. Bueno, como el... ¿Me escuchan bien? Ah, creo que estoy... Ahora sí. ¿Puedes repetir o indicar el número de ping para Kahoot? Sí, bueno, como ya saben, hemos estado creando este Kahoot en cada una de las sesiones con el objetivo de dar los premios al final de estas 9 sesiones. Así que la idea es que puedan participar todos los que quieran entrar dentro de este sorteo. Así que ingresen a www.kahoot.it y el código es 443456. Por favor, con su nombre y apellido para que lo podamos identificar. Puede ser que por ahí hayan 2 nombres igual, entonces para evitar eso.
¿Se escucha bien? Ah, ya. Creo que ahora sí tenía un problema con el micrófono. No sé. Bueno, les decía de que, como en todas las sesiones, estamos haciendo un Kahoot para poder, al final de las 9 sesiones, encontrar a los ganadores o los que más han participado de estas sesiones, ¿ya? Así que váyanse sumando. Son solo 5 preguntas con puntaje y una que es sin puntaje solamente para medir un dato para nosotros. No se olviden que de acá salen las personas que asisten y que participan en el Kahoot para el sorteo. Así que pongan su nombre y su apellido. Sí, por favor. Solo entran a www.kahoot.it y colocan el PIN. Eso es todo. Ya, 2 minutos y comenzamos. Yo creo, ¿no? Yo creo que ya, porque nadie más ingresó. Ah, ahí está. 1 minuto y comenzamos. Ya. Justo alcanza uno. Ya, vamos a comenzar. ¿Cuál de las arquitecturas ARM es el propósito? ¿Es de propósito general? Vamos con 9, faltan 2, 1. Ya. Ah, también. Y vamos a ver cómo está el puntaje. Oh. No entendí. ¿Cuál tiene arquitectura Harvard? Pasamos al siguiente. Con R solo puedo trabajar a 32 bits.
2, 1. Super. Y vamos subiendo, cambiando la tabla. La cuarta pregunta, ¿cuáles son los bloques del pipeline? Y nos vamos. Ah, mira, Alex, cuando sale ese fueguito es porque lo hizo más rápido. Vamos con la última pregunta con puntaje. Cinco, 4, 2, 1 y... estuvo ahí peleado. Y la lista de puntajes no varió tanto. Y esta pregunta es solo para saber si alguno ha trabajado con la arquitectura RM. No tiene puntaje. Súper. Bueno, y vamos a ver cómo quedó el podium. Tercero, Alex Casillas. Segundo, Jonathan. Y primero, Marcos. Marcos, ¿puedes escribir en el chat tu apellido, porfis? Bueno, muchas gracias a todos por participar del Kahoot. Nosotros vamos a ir acumulando todas sus respuestas y que Kahoot nos envía un registro de cada uno de ustedes. Gracias, Marco, por escribir el apellido. Eso sería, chicos. Ojalá les haya servido muchísimo la sesión de hoy. Muchas gracias por su participación, por todas las preguntas. Y nos vemos en la sesión 5, la otra semana. Gracias. Listo, gracias. Muchas gracias por la sesión. Todo muy bueno. ¿eh? Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, César. Estamos viendo en la siguiente. Chao, gracias.